Vanguard School, curso de álgebra, racionalización. El tema de racionalización consiste en levantar la indeterminación de una expresión. Esto sucede cuando el denominador es un radical. Entonces tenemos que aplicar algunos conceptos de racionalización. Racionalización. Racionalizar es transformar el denominador irracional, que es un radical, de una fracción en un denominador racional. Para esto se utiliza un factor racionalizante. Nos vamos a apoyar en los conceptos de productos notables, así como en las teorías de exponentes. Numerador sobre denominador irracional. Entonces tenemos que buscar un factor racionalizante, que al multiplicar por esta fracción, el numerador se convierte en una fracción racionalizada. Tenemos que buscar que ese factor irracional se convierta en un factor racional. Racionalización de monomio. El factor racionalizante será aquel que trate de sacar o eliminar la raíz que se encuentra en el denominador. Por ejemplo, tenemos una fracción n sobre raíz enésima de a. Entonces, el factor racionalizante se va a multiplicar y dividir por esta fracción, de tal manera que el denominador deja de ser un radical para convertirse en una expresión racional. En el esquema vemos la fracción n sobre la raíz enésima de a, lo multiplicamos por un factor racionalizante, que es el que debemos de encontrar, y esto nos va a dar otra fracción donde el denominador dejó de ser irracional para convertirse en un denominador racional. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 3 sobre la raíz cuadrada de 2. Correcto. Esa raíz cuadrada de 2 no debería estar de esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la manera que este radical se elimine. Entonces, multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada de 2. A esta fracción le llamamos factor racionalizante. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que el denominador se convierta en una raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 4 se convierta posteriormente en 2. Entonces, 3 sobre raíz de 2 se puede escribir como 3 raíz de 2 sobre 2 y ya sería una expresión racional. Inicialmente teníamos una fracción irracional y ahora ya tenemos una fracción racional. Entonces, el concepto de la racionalización es buscar la manera que el denominador irracional formado por un radical se pueda convertir en racional. Observemos aquí. En este caso ya no tenemos una raíz cuadrada, sino una raíz cúbica. Entonces, se tiene que racionalizar ese denominador y solo él, ¿no? El número 2 no entra en la racionalización. Entonces, tenemos que buscar o convertir ese x que está dentro del radical. Sería bueno que se convierta en x al cuadrado, porque si se convierte en x al cuadrado con ese x sería x al cubo y ya podríamos eliminar el radical. Entonces tenemos que ir en búsqueda de un factor racionalizante. En este caso, observamos que el factor racionalizante sería la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, multiplicamos y dividimos por ese factor racionalizante, que es raíz cúbica de x al cuadrado sobre raíz cúbica de x al cuadrado. La pregunta sería, ¿y por qué multiplico y divido? Porque si te das cuenta, la fracción racionalizante, si tú dividieras, te daría 1. Es como si la fracción original la estarías multiplicando por 1. ¿Ya? Entonces, por eso es que multiplicamos y dividimos por este factor racionalizante. Luego, después de haber multiplicado, en la parte superior tendríamos 5 por la raíz cúbica de x al cuadrado y en la parte inferior tendríamos 2 raíz cúbica de x al cubo. Al generar esto, podríamos observar que el índice del radical con el exponente de x se pueden eliminar. Por lo tanto, la fracción irracional se ha convertido ahora en una fracción racional.
Observemos aquí. El denominador es irracional y es una raíz quinta de x cuadrado y al cubo z a la cuarta. Ok. Entonces tendríamos que multiplicar y dividir por otra raíz quinta. Pero esa otra raíz quinta tendría que tener un x al cubo, un y cuadrado y un z, para que a la hora de multiplicar en el denominador se conviertan todos estos factores en exponentes a la quinta. Observemos de qué te estoy hablando. Fíjate el factor racionalizante, raíz quinta de x al cubo, y al cuadrado y z. La pregunta es, ¿y de dónde he sacado esta expresión? Ok, en la fracción original el denominador es x al cuadrado y cubo y z cuarta. Si estos exponentes no fuesen 2, 3 y 4, sino todos fuesen 5, entonces lo podría eliminar con el índice del radical y ya no tendríamos en el denominador un radical. Entonces, como no lo tenemos, vamos en búsqueda de él. Entonces nosotros necesitamos un x al cubo, un y cuadrado y un z. Y todos dentro de una raíz quinta, como es lo que estamos observando. De tal manera que observa el denominador, sería 3 raíz quinta de x a la quinta, y a la quinta y z a la quinta, y esto lo podrías eliminar. Entonces la expresión nos quedaría de esta forma. Y la fracción irracional ya se ha convertido en una fracción racional. No te olvides que lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma que el radical que se encuentra en el denominador deje de ser radical. Entonces, aquí es donde aplicamos nuestro tema de hoy, que es racionalización. Observación. Observen aquí. El denominador es la raíz cúbica de x a la 7. Muy bien. Observamos que el exponente de raíz, observe que el exponente es un factor que tendría que buscar la manera de que se pueda eliminar el 3. Entonces, si multiplicara por una raíz cúbica de x al cuadrado, entonces el denominador se convertiría en raíz cúbica de x a la 9. De tal manera que ese índice 3 con el x a la 9, el exponente 9 del x, se podría simplificar y ya de esta manera habríamos eliminado el denominador. Vamos a ver. ¿Ok? Multiplicamos y dividimos por la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto se llama factor racionalizante. Efectuamos las operaciones y observe el denominador. Le podemos sacar tercia. Entonces nos quedaría x al cubo. Y ya de esta manera nuestra fracción irracional ya se convirtió en una fracción racional. Recuerda, en los resultados finales en álgebra nunca debe de ir en el denominador un radical. Eso se llama irracional. Y las respuestas tienen que ser racionales. Racionalización de un binomio. Bien, ahora ya no vamos a trabajar con monomios, sino vamos a trabajar con binomios. No existe un grado de dificultad mayor, pero manejamos el mismo concepto. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué pasa cuando el binomio es de la forma a más menos raíz cuadrada de b? O raíz cuadrada de a más menos b. Para poder eliminar el radical utilizamos diferencia de cuadrados. Observa aquí. A más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Esto lo conocemos en productos notables y es lo que vamos a aplicar ahora. Por ejemplo, tenemos una fracción irracional, encontramos el factor racionalizante y al final esa fracción irracional se convierte en una expresión racional. Manejemos este concepto con un ejemplo. Ejemplo número 1. Observa el denominador, es 2 menos raíz cuadrada de 3. Ok. Si nosotros multiplicamos y dividimos por 2 más raíz de 3, nos quedaría de esta manera. Ahora, ¿por qué decidimos esto? Acuérdate bien, si tienes en la parte del denominador 2 menos raíz de 3, entonces multiplicas y divides por 2 más raíz de 3. Pero si en vez de menos tienes más, entonces multiplicas y divides por el contrario, por el conjugado, por el menos. Entonces observa,
En la parte del denominador tendrías a menos b multiplicado por a más b. Y según el concepto anterior, esto sería a cuadrado menos b cuadrado. Y de esta manera, el radical se podría eliminar. Y la expresión final quedaría de esta forma. 6 más 3 raíz de 3. Veamos otro ejemplo. Es todo lo contrario. Ahora tenemos el más. Por lo tanto, mi factor racionalizante de este denominador tendría que ser el mismo, pero con signo cambiado, para que me pueda generar la diferencia de cuadrados. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Multiplico y divido por la raíz cuadrada de 7 menos 2. De tal manera que el denominador se convierte en una diferencia de cuadrados. De esta forma puedo eliminar el radical. Simplificamos el 3 y nuestro resultado final sería raíz cuadrada de 7 menos 2. Ya no tienes una fracción donde el denominador tenga un radical incluido. De esta manera hemos racionalizado. Segundo caso. ¿Qué sucede cuando el denominador tiene ambos términos como radicales? Nuevamente se utiliza la diferencia de cuadrados. Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2. Correcto. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro factor racionalizante sería el mismo denominador, pero con signo positivo. Entonces la expresión nos quedaría así. Coloco el radical y luego coloco el factor racionalizante. Y como te puedes dar cuenta, en el denominador podemos encontrar una diferencia de cuadrados, el cual me va a permitir eliminar el índice del radical. El resultado final sería raíz cuadrada de 15 más raíz cuadrada de 6 sobre 3. Tercer caso. Cuando el denominador es de la forma raíz cúbica de a más menos raíz cúbica de b. Ok, hasta el momento hemos utilizado en el caso 1 y en el caso 2 diferencia de cuadrados. Ahora vamos a ver qué sucede con el cubo. Así es, vas a tener que buscar una expresión que me permita encontrar el a cubo más b cubo o el a cubo menos b cubo. Por ejemplo, esto conocemos por productos notables. Observemos. Observa el denominador, es raíz cúbica de 7 menos raíz cúbica de 4. Entonces, en la tabla superior vemos dos casos. Observa la diferencia. Sería, así es, el segundo caso. Entonces, el factor racionalizante es raíz cúbica de 7 menos raíz cúbica de 4. ¿Qué debemos de buscar? Debemos de buscar un trinomio que al multiplicar por esta expresión me dé a cubo menos b cubo. ¿Ok? Sería raíz cúbica de 49 porque sería a cuadrado, raíz cúbica de 7 al cuadrado sería raíz cúbica de 49, más raíz cúbica de 7 por raíz cúbica de 4 sería raíz cúbica de 28, más el b al cuadrado que sería raíz cúbica de 16. Entonces, esto sería mi factor racionalizante y lo colocamos. De tal manera que en el denominador ya se habrá formado el a cubo menos b cubo. Esto significa que ya podemos eliminar los radicales. Por lo tanto, el denominador deja de tener radical. Seguimos restando y podemos eliminar el número 3. Por lo tanto, nuestra expresión inicial, que era irracional, ahora se ha convertido en racional. Claro, tú me dirás, pero aún siguen apareciendo radicales. Por supuesto que sí, pero ya no en el denominador. Y el objetivo de este tema es racionalizar. ¿Y qué cosa es racionalizar? Levantar la indeterminación que tiene el denominador, que no debe de poseer radicales. Ejercicios de aplicación número 9. Tenemos aquí un grupo de 9 ejercicios, donde debemos de aplicar
nuestros conceptos de racionalización. Para ello debemos de emplear la teoría mostrada en este video tutorial. Eso sería todo, hasta el siguiente video.